Es La Mañana de Federico. Es radio. Y son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, la sintonía de radio en Es la Mañana de Federico, tercera hora ya de programa. Vamos a comenzar como todos los días con las noticias, luego con la tertulia, pero como siempre nuestra primera cita con el tiempo e Iberdrola. Nuboso hoy en el Cantábrico, en Galicia, en Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra. Lo cierto es que en la provincia de La Coruña hoy se esperan chubascos, no serán demasiado fuertes, pero las lluvias ya hacen acto de presencia. En el resto del país los cielos van a estar despejados, la jornada de hoy va a ser muy parecida a la de ayer, pero eso sí, las temperaturas van descendiendo, poquito a poco, pero van descendiendo. En Madrid hasta ahora estamos a 5 grados y hoy la máxima será de 17, es decir, una jornada semejante a la de ayer. La máxima se va a registrar hoy en Santa Cruz de Tenerife, allí van a disfrutar de 24 gradazos, y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabeza Teruel, 1 grado bajo cero. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bien, como les venimos contando desde las 6 de la mañana, los franceses están cumpliendo prácticamente, pues con todos los rituales que en situaciones de duelo surgen de forma espontánea y los que siempre recomiendan que tenemos que hacer los especialistas cuando sufrimos un atentado como el que ellos han sufrido o una pérdida como la que ellos han sufrido, y desgraciadamente en nuestro país hemos también sufrido en numerosas ocasiones. Los franceses se han echado a la calle, han quitado y se han despojado de ese miedo inicial de salir a las calles. Están en las calles de París y allí quieren homenajear a sus víctimas. En las concentraciones los ciudadanos rompen a cantar su himno, la Marsellesa. Lo mismo sucedía ayer en el Congreso de la Nación en Francia, en una jornada histórica. Allí los miembros de la Asamblea y el Senado, diputados y senadores, en una sesión conjunta, rompían a cantar su himno tras escuchar la intervención también histórica del presidente François Hollande, que en una especie de rectificación de la política que se ha desarrollado en Francia en los últimos años y desde los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, reclamaba más intervención militar y más esfuerzos para otorgar, desde luego, más medios, más fuerza y más potencia al ejército y a la defensa gala. François Hollande anunciaba un cambio en su constitución tras declarar que su país está en guerra. Estamos en guerra contra el terrorismo yihadista. Francia intensificará los ataques en Siria. El terrorismo no destruirá la República destruirá el terrorismo. Voy a reunirme con Obama y Putin para unir fuerzas y encontrar un acuerdo que aún hoy está lejano. La Marsellesa volverá hoy a sonar en el estadio de Wembley. Allí se jugará un partido histórico donde Francia e Inglaterra se enfrentarán y la Marsellesa volverá a ser cantada por todos los asistentes, 80.000 asistentes. Mientras tanto, el partido que iba a disputar, el amistoso que iba a disputar nuestra selección, la española, en Bélgica, ha sido suspendido. A esta hora se espera que los futbolistas españoles estén ya de camino al aeropuerto belga, donde emprenderán camino de regreso a casa en un avión que les trasladará hasta nuestro país a partir de las 9 en punto de la mañana. Lógicamente, el partido que iba a disputar la selección española ha sido suspendido en Bélgica por motivos de seguridad. Como les contamos, la última hora pasa de nuevo también por la localidad siria de Raqqa, uno de los bastiones del Estado Islámico. Ayer fue bombardeado por primera vez por Francia. Pues se ha producido un segundo bombardeo en las últimas horas y en esta ocasión el ejército de Francia es la respuesta a la masacre. Se suman, como les decimos, otro segundo bombardeo en
puntos muy concretos de la localidad de Raqqa. Es una información que ha confirmado el Ministerio de Defensa galo. Es una de las cuestiones, uno de los puntos principales que presentaba ayer François Hollande en esos puntos, 9 puntos contra el terrorismo, 9 medidas antiterroristas propuestas por el gobierno francés, que pasan, entre otras cosas, por otorgar más competencias a los policías galos, aparte de aumentar su número. 5.000 agentes próximamente es lo que ha anunciado François Hollande. Tras esta declaración histórica, la que pronunciaba ayer el presidente francés, llega el tiempo de la diplomacia y de las conversaciones. Hoy se van a reunir los ministros de Exteriores de la Unión, también para analizar este plan presentado ayer por François Hollande. John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, ya se encuentra en Francia, y Obama y Putin también se van a reunir con Hollande en las próximas horas. Lo cierto es que todos ellos tienen puntos de vista totalmente diferentes. Obama, desde luego, no está por la labor de apoyar la intervención francesa. Él ya ha dicho claramente que no va a mandar más soldados a Siria, no está a favor de una intervención militar terrestre. Y Putin, bueno, pues de sobra es conocida la posición del presidente ruso. Él está totalmente en contra de la intervención militar. Mientras tanto, Mariano Rajoy, de regreso de la cumbre del G20 en Turquía, imaginando que las elecciones están a la vuelta de la esquina, decía que lo que uno tiene que decir cuando le preguntan por estas cuestiones lo tiene que pensar mucho, y muy mucho. Bueno, pues le preguntaban precisamente por esta cuestión, por el ataque militar de Francia en Siria, por la posible adhesión de España, y esto es lo que respondía el presidente español. Francia, pues evidentemente ahora está en Siria, hay otros muchos países que no lo están. Nosotros estamos en Mali, o estamos, como le decía, en Irak, o estamos en Djibouti, y hay otros países que no están. Lo importante aquí es pensarse muy bien las cosas, no decir cosas por decir, y tener muy en cuenta la opinión de los aliados e ir coordinándose con ellos. En esta misma línea se han expresado todos los líderes de la oposición. Bueno, cuando decimos líderes de la oposición nos referimos a Pedro Sánchez, del Socialista, y a Albert Rivera, de Ciudadanos, porque por supuesto Pablo Iglesias va en otra línea. Como va Carmena, que ahora ha descubierto la manera de acabar con el terrorismo yihadista. Debemos ser las que digamos que la respuesta no es la venganza. La respuesta es hablar. Entender que el de enfrente es tan hombre o mujer como nosotros. Por eso yo tengo una esperanza enorme en el liderazgo femenino. Y creo que el liderazgo femenino se basa en la defensa de la vida y en el ejemplo. Bueno, pues viniendo de una mujer que en el pasado fue jueza y que lo que pretendía era vaciar las cárceles de delincuentes, pues no nos extraña, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, Carmen ha dado con la solución al problema del terrorismo yihadista, que pasa por el liderazgo femenino y por el diálogo con el asesino de 132 personas, de momento en París, de momento en Francia. Las investigaciones en las operaciones policiales, y ahora nos ponemos serios, continúan. En las últimas horas se han producido 160 registros, 23 detenciones, y ahora se busca especialmente a 2 terroristas en ese barrio belga, en Bélgica, en el barrio de Molenbeek, que como reconocían las propias autoridades belgas, está totalmente descontrolado, y se encuentra allí la base de numerosos terroristas nacidos, todos allí, criados, todos allí, y bueno, enviados desde Molenbeek directamente a París para atentar contra los ciudadanos franceses. Con Maite Loureiro y Sara Sanz iniciamos el repaso por la última hora de los atentados. El número de víctimas asciende ya a 132 fallecidos y más de 350 heridos. En las últimas horas, la policía gala ha detenido a 23 personas y ha puesto en arresto domiciliario a 104. En los 160 registros que se han llevado a cabo, los agentes se han incautado de arsenales de guerra con Kalashnikov, granadas y lanzamisiles. Las redadas se extienden por toda Europa. En Holanda han sido detenidas otras 2 personas y se ha intensificado la vigilancia en todos los países colindantes con Francia. En España, el ministro del Interior se ha referido a la posibilidad de que el terrorista huido pudiera haber cruzado la frontera a nuestro país. Jorge Fernández Díaz pide tranquilidad. Insiste en que no hay información acreditada de que Abdesalam Salah esté en nuestro país. Por tanto, niego rotundamente que haya ninguna información solvente acreditada de que esta persona intente venir a España. Niego que esta persona haya intentado entrar a España, y niego rotundamente que esta persona esté en este momento siendo buscada en España, lo cual no quiere decir que en función de cómo avancen las investigaciones que están dirigiendo las autoridades francesas se puede dar una situación de esas características, pero en el momento en el que estamos hablando ahora no se da ninguna de esas situaciones.
Bueno, ayer el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, nos sorprendía a todos con unas declaraciones, unas declaraciones lógicas, pero sorprendentes, viniendo de que viene diciendo que el gobierno francés tenía la obligación de advertir a sus ciudadanos de los riesgos que corren dependiendo de las informaciones que ellos tengan. Bueno, pues entendemos que el gobierno español está haciendo exactamente lo mismo, en función de las informaciones que están recibiendo y que tienen los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esperamos que nos estén informando del riesgo real que corremos los españoles de sufrir un atentado o de dar cobijo a estos terroristas que han salido huyendo de Francia. La respuesta ayer del gobierno francés va a marcar la agenda de hoy. Hoy es el día de los contactos, de los encuentros bilaterales, de más reuniones internacionales, en una sesión histórica conjunta entre la Asamblea y el Senado francés, celebrada ayer en París. Hollande declaró que Francia está en guerra, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de aderezo. Francia está en guerra y propuso una serie de medidas antiterroristas que pasan por la reforma de la Constitución. François Hollande quiere reformar la Constitución para prorrogar el estado de emergencia 3 meses y no tener que ceder al ejército el control. El gobierno galo tendría de este modo más competencias tras declarar la guerra contra el terrorismo. Francia quiere retirar la nacionalidad francesa a los terroristas que tengan otro pasaporte, impedir su entrada en Francia, controlarles con dispositivos electrónicos, más policías y con más competencias, anular además los recortes previstos en gasto militar y aumentar los bombardeos en Siria. El presidente francés señala al enemigo. Nuestro enemigo en Siria es el Daesh. No se trata de contener, sino de destruir esta organización. Siria se ha convertido en la fábrica de terroristas más grande del mundo, ha conocido, y la humanidad internacional está dividida al respecto. A partir de las 8:30, aproximadamente 8:35, tendremos ocasión de hablar con Óscar Elía. Óscar Elía, seguro que lo conocen todos ustedes, es colaborador de Libertad Digital y aparte es analista del GES. Él ha escrito una muy interesante columna en libertaddigital.com donde explica los paralelismos de la reacción que en su momento se tuvo en Estados Unidos hace ya muchos años, después de los atentados del 11 de septiembre, declarando la guerra al terror, y la reacción que se ha tenido hoy en Francia, 11 años después, declarando también la guerra al terrorismo. Esos paralelismos entre la acción de Bush en su día y la acción de Hollande ahora. Y cómo lo que ayer dijo Hollande en el Parlamento francés es una corrección de la política francesa en los últimos años, e incluso aumentando ya, como han escuchado, el presupuesto en defensa, aumentando el número de policías y dándoles más dotaciones para que puedan trabajar en otras condiciones y llevar a cabo esta guerra contra el terrorismo, como él ha explicado perfectamente. La música, en cualquier caso, que sonaba en Turquía en esa cumbre del G20 era totalmente diferente. Hollande quiere una fuerte alianza contra el terrorismo entre los diferentes países, pero lo va a tener complicado porque Putin ya desde luego se ha manifestado en contra de los ataques en Siria, en contra de derrocar el régimen de al-Assad. Obama dice que está en contra del terror, pero que no va a aportar más tropas a Siria, no va a mandar más soldados a Siria, porque Estados Unidos no está a favor en este momento de una intervención militar terrestre. Y mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ya está en Francia para reunirse con el presidente galo. Vamos a escuchar lo que decía en esa cumbre del G20 Putin y lo que decía también el presidente estadounidense Barack Obama. Lamentablemente nadie está a salvo de atentados terroristas. Por ejemplo, Francia estaba entre los países que mantenían una postura muy firme contra el presidente sirio Bashar al-Assad. ¿Salvó esto a París de los ataques terroristas? No. Los Estados Unidos, en colaboración con nuestra coalición, va a seguir siendo implacable en todos los frentes militares, humanitario y diplomático que tenemos la estrategia y vamos a llevarlo a cabo. Y Mariano Rajoy, ¿qué dice Mariano Rajoy? Bueno, pues Mariano Rajoy lo primero que dice es que hay que pensar lo que uno dice, desde luego, por supuesto, pero lo que pensará el presidente del gobierno es que a la vuelta de la esquina tiene unas elecciones, y no solo lo piensa él, lo piensan también el resto de candidatos a las elecciones del próximo 20 de diciembre, que ven que una declaración que se salga del guión establecido
pues en este caso les puede costar votos. El presidente del Gobierno cree que primero hay que solucionar los problemas internos de Siria antes de aprobar en el Congreso una acción militar. Con la vista puesta en las elecciones del 20 de diciembre, los candidatos miden mucho sus declaraciones y todos ellos, tras escuchar al presidente, se escudan en la legalidad internacional. Escuchamos a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Francia, pues evidentemente ahora está en Siria, hay otros muchos países que no lo están, nosotros estamos en Mali o estamos, como le decía, en Irak o estamos en Djibouti y hay otros países que no están. Lo importante aquí es pensarse muy bien las cosas, no decir cosas por decir y tener muy en cuenta la opinión de los aliados e ir coordinándose con ellos. Creo que lo que tenemos que hacer es impulsar dentro de la Unión Europea, como he dicho antes, una política exterior y de defensa y seguridad común y a partir de ahí actuar con contundencia y con inteligencia ante un desafío como el que representa el Daesh para el conjunto de la sociedad europea. El minuto de silencio es necesario, pero es también necesaria una actuación conjunta, insisto, dentro del marco de la ONU, dentro de las resoluciones de la legalidad internacional, dentro de los acuerdos dentro de la OTAN. Yo entiendo que en momentos como estos el estómago a veces se pone por encima de la cabeza y se legisla en caliente. Bien, José Alejandro Vara nos va a acompañar a partir de las 8:30 en nuestra tertulia. Hoy en Voz Populi, Vara afirma que el Partido Popular está temiendo un nuevo no a la guerra, que se monten de nuevo esas manifestaciones en la calle. En este caso, por supuesto, estarían lideradas por Podemos y por Pablo Iglesias. Bueno, no está muy lejos de lo que puede suceder en su crónica, certera crónica como casi todas las de Vara, porque escuchen lo que sucedió ayer mismo en Córdoba, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. En Córdoba, Ganemos convirtió un homenaje a las víctimas de los atentados en un acto contra los bombardeos en Siria. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE, había convocado un minuto de silencio por las víctimas cuando Ganemos, la marca de Podemos, propuso otro contra los bombardeos. Solo se han negado a participar PP y Ciudadanos. PSOE e Izquierda Unida sí se sumaron a esa propuesta. Y a esto le tenemos que añadir pues las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, la escuchaban ustedes al principio del informativo. Esto es lo que ayer decía la responsable del ayuntamiento de la capital al ser preguntada por una solución al terrorismo yihadista. Decir esa palabra de que ese acto brutal contra la humanidad hay que integrarlo en una política de paz. Y las mujeres sabemos más de paz que los hombres. Bueno, pues ahí está la aportación de la alcaldesa de la capital. Vamos a seguir hablando de Podemos y hacemos un punto y aparte. Por supuesto, si se producen novedades, últimas horas que nos lleguen desde Francia o de cualquiera de los puntos que están calientes después de los atentados terroristas del viernes, van a estar puntualmente informados. Pero en nuestro país siguen sucediendo cosas y además cosas muy, pero que muy importantes y muy interesantes, porque uno se da cuenta de por dónde van los derroteros de determinados partidos con determinados fichajes y no fichajes que se están produciendo. Y nos referimos y nos centramos en Podemos. Podemos, como saben todos ustedes, acaba de fichar a Julio Rodríguez, que fue el GEMAT con Carmen Chacón, con Zapatero. Bueno, pues este señor era el responsable del ejército en nuestro país y entendemos que algo tendrá que decir cuando, por ejemplo, la jefa de prensa de Podemos dice que los que están cantando la marsellesa son unos putos fachas, ¿no? Pues este señor tendrá algo que decir cuando durante muchísimo tiempo ha sido uno de los máximos responsables del ejército en España. Bueno, pues acaba de hacer otro fichaje Podemos, y nos situamos en Baleares, de un juez que es el que iba a ser el responsable de la sala que va a juzgar a la infanta Cristina y que, curiosamente, fue el que dictó sentencia contra el imán de Fuengirola. El imán de Fuengirola fue aquel señor que a través de un libro explicaba cómo se podía maltratar a las mujeres sin dejar huella. Bueno, pues este juez, al que acaba de fichar Podemos, le condenó a 15 meses de prisión. Entendemos que algo tendrá que decir sobre las declaraciones que ha dicho su líder, Pablo Iglesias, al ser preguntado por los atentados de Francia y sobre todo cuando ha rechazado introducirse en ese pacto antiterrorista, antiyihadista. Bueno, estos son los últimos datos que nos llegan desde la formación de Pablo Iglesias, donde se han producido nuevas incorporaciones y algunas salidas muy sonadas.
Podemos ficha al magistrado que iba a juzgar a la infanta Cristina en el caso Nos. Irá como candidato al Congreso por Baleares. Juan Pedro Illanes es especialista en técnicas de interrogatorio penal y ha formado parte del caso Andrax, cuya instrucción derivó en más de 70 piezas separadas sobre corrupción urbanística. El magistrado también ordenó los registros en las sedes de Unión Mallorquina por el caso Candomeque, en el que fue detenida la presidenta del partido, María Antonia Munar. Un fichaje que se produce después de que el juez Castro, también instructor del caso Nos, declinara a última hora la oferta. Su baja se suma a la del catedrático Javier Pérez Royo, a la del ex vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y a las de Diego Cañamero y Sánchez Gordillo. Los problemas en Andalucía se agravan con las críticas encabezadas por Teresa Rodríguez al sistema de elección de candidatos que favorece la lista de la cúpula. La polémica se aviva con el fichaje como número 1 por Jaén del concejal de Podemos, condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir al ex primer teniente de alcalde de Jodar. Bueno, pues así están las cosas en la formación que lidera Pablo Iglesias. Cuando son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en las Islas Canarias, nos vamos a situar en Cataluña. Allí se han producido otras informaciones pasando por un cambio de estrategia por los que fuesen máximos responsables del gobierno de la Generalidad. Ahora Francesc Homs dice que la CUP no tiene que ser socia del gobierno de Mas y no descarta, y esto sucede por primera vez, la repetición de unas nuevas elecciones en Cataluña. Con esta información iniciamos el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. Francesc Homs, hasta ayer mano derecha de Artur Mas, ha elevado el tono contra las CUP por impedir la investidura del líder convergente y llega a acusar a sus representantes de posicionarse del lado del Partido Popular y de Ciudadanos. El exconsejero de Presidencia de la Generalidad prevé un adelanto electoral. Arrancada de caballo y parada de burro. Es una arrancada de caballo y parada de burro porque no se puede aprobar una declaración el lunes y luego no estar a favor de la investidura. Hay un gran nivel de desconcierto y lo que no puede hacer la CUP es venir aquí con 10 diputados y cargárselo todo. Tampoco el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descarta la posibilidad de repetir de nuevo elecciones en Cataluña si no se alcanza un acuerdo de gobierno. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ve también difícil un pacto. Gobierno entre Convergencia y Unió, que es un partido de derecha, y la CUP es algo que no tiene ningún sentido. Pero ya la repetición de elecciones, las cuartas en 5 años, pues ya no sé si tiene menos sentido todavía. Lo veo difícil un acuerdo porque no se ha producido ya y porque ya ha habido 2 votaciones con 2 noes de las CUP. A mí se me ocurre que la mejor manera, lo que daría, en definitiva, un cierre absoluto y sobre todo sería el final de este camino separatista, sería que Ciudadanos ganara las elecciones generales. Mientras, el Partido Socialista Catalán lanza una oferta a Artur Mas para ser investido presidente si a cambio abandona el proceso independentista. El primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta, cree que la solución a la situación actual pasa por un gobierno catalanista pero no independentista. Nosotros queremos decirles que hay una alternativa para evitar el ridículo que se está haciendo. El primer punto de esta alternativa es revocar la resolución de ruptura que se aprobó en el Parlamento de Cataluña, que constituye un gravísimo error. El expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, sacó de su cuenta oculta en Andorra más de 1 millón de euros el 28 de octubre de 2010. Pujol era la única persona con firma autorizada y manuscrita para hacer movimientos en esa cuenta. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya tiene todos los datos y no cree que se trate de una herencia del padre Florenci Pujol. Precisamente el juez de la Mata ha prohibido a Jordi Pujol Jr. disponer de sus 6 vehículos de lujo porque no ha dicho la verdad en el proceso y podría cambiar el titular. El presidente de Copisa afirmó ayer que Pujol Jr. cobraba de comisión menos de lo habitual, entre un 1 y un 3%. Según el diario El País, el ex vicepresidente del Barça le llegó a pagar 580.000 euros en 8 años. En Almería, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada 17 personas de una patera, entre ellas un niño de 10 años. Navegaban cerca de la costa de Carboneras y todos ellos eran de origen argelino. Y en Argentina, las encuestas consolidan al liberal Mauricio Macri después del debate televisado con el kirchnerista Daniel Scioli que se celebró en la noche del domingo. La audiencia respaldado al candidato opositor, que continúa subiendo y ya se sitúa a 11 puntos del oficialista. Bueno, pues si todavía no han reconocido esta sintonía, les comento de qué se trata. Es el nuevo anuncio de Loterías y Apuestas del Estado que lanzaba ayer la campaña del gordo más famoso del mundo, el gordo de la Navidad. Si la campaña del año pasado consiguió más de 8 millones de visionados en YouTube, además de convertirse en trending topic durante 3 días seguidos, la de este año
no parece que se va a quedar atrás. Ayer el protagonista del vídeo, Justino, era trending topic. Lo pueden ver en libertaddigital.com. Bueno, Sara, ¿y qué recomendación, a dónde nos llevas hoy con Iberia? Pues como tenemos muchos oyentes que son jóvenes, tienen que escuchar este mensaje, porque hay algunos que todavía no conocerán Iberia Joven, el portal de Iberia dedicado a los estudiantes y jóvenes menores de 30 años. En él se ofrecen ofertas y ventajas para viajar al extranjero, como una maleta adicional o la flexibilización para cambiar además las fechas de regreso. Además, no se pueden perder la oferta del 25% de descuento para grupos a partir de 5 personas a más de 100 destinos. No lo piensen más y entra ya en joven.iberia.com. Bueno, pues ahí está la recomendación. Y Maite, los oyentes fundamentales para el programa, sobre todo además en estos días. ¿Dónde pueden dejar sus mensajes, sus comentarios o sus preguntas? Como siempre, pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503, escribir en Twitter en la cuenta @eslamanana de FJL o también enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. El ganador del lote de productos Lola que repartimos diariamente fue ayer Roberto Díaz, de Madrid. Bueno, pues enhorabuena a Roberto, que nos escucha desde Madrid. Y Vanessa, una recomendación de la Mutua. El 3x1 de la Mutua, Rosana, porque ahora en la Mutua te damos más. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te regalamos el de hogar y el de moto. Llama ya 902-555-485. Recuerda, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Venta a la Mutua. Muy bien, pues son ya las 8:26 de la mañana, las 7:26 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, pero enseguida regresamos aquí en nuestra tertulia. Hoy nos acompañan Alejandro Vara, Fernando Lázaro y Víctor de la Serna. En unos instantes aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es la Mañana, Es Radio.